Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Marlene Peña, soy gerente de marketing aquí en Dielsa. Y bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros a la marca Simón con el ingeniero Ricardo Rojas, que nos va a dar una plática sobre cómo mejorar la seguridad y la eficiencia energética en el cableado estructurado a través de la normatividad de TI. Mucho gusto, Ricardo, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Efectivamente, mi nombre es Ricardo Rojas. Yo pertenezco a un grupo de técnicos para Siemens. Mi función como gerente técnico es apoyar aquí a la marca, a los integradores, a los distribuidores. Y vamos a presentar ahorita un tema muy especial. Y quisiera que vayan anotando sus preguntas de tal forma que cuando terminemos podamos resolverlas. O si tienen alguna duda durante la presentación, yo lo llevamos por aquí avisándome para que podamos responderlas y vayamos instalando estos asuntos. Dame un segundo Muy bien. y me confirman si ya ven mi pantalla, por favor. Sí, ya se ve tu pantalla. Bien, vamos a enfocarnos sobre algunos temas de seguridad, eficiencia energética, enfocado al sector financiero. Sin embargo, aplican para muchos otros temas, sobre todo porque los sistemas de cableado estructurado se basan en normas y estándares. Y al ser basado en este sentido, si cumple con los estándares, se adapta muy fácilmente a otros asuntos. Actualmente, como sabemos, las instituciones financieras han estado cambiando constantemente, han crecido, siguen creciendo. De repente escuchamos que un banco va a abrir una sucursal, va a abrir un centro de datos y todo esto tiene que ver con los nuevos requerimientos que se están teniendo a nivel global y en el caso particular para México, pues no deja de ser importante. Entonces, los bancos deben ser muy competitivos y esa base es competitividad, dar una respuesta muy rápida, muy inmediata a todos sus clientes. La demanda de estos servicios cada vez se incrementa más, sobre todo por el asunto de poder atenderlos, las instituciones que conocemos, las bancarias, pero ha cambiado mucho porque ahora estas atenciones es directamente en los dispositivos móviles que tenemos todos. Entonces, cuando tenemos estos dispositivos, la forma de acceder lo hacemos en la mañana, tarde, noche, se nos ocurre preguntar algo y ponemos nuevamente las aplicaciones. Esto Ricardo, hace que, mándeme. perdón que te interrumpa. No sé si puedes acercarte un poquito más a tu micrófono, es que se escucha un poco eco. A ver, Nos permíteme, comentan que viciado. a ver, déjame, a ver, ¿ya se escucha mejor? Creo que sí. Sí, creo que sí. Gracias. ¿Me pueden confirmar si bien? Sí, sí se escucha muy bien. Gracias. Gracias, disculpen. Bueno, todos estos cambios tienen que ver con no solamente con las aplicaciones que usan los bancos como tal, sino que tenemos que ir cambiando y adaptarnos a estos nuevos cambios. Estos nuevos cambios hacen que, en este caso, las instituciones financieras hagan un enfoque de cómo resolverlas, cómo atenderlo. Entonces, deben apegarse mucho a la regulación, tanto a las propias instituciones financieras como a la regulación que existen en las leyes mexicanas para nuestro caso y también la regulación que existe en la normatividad, los estándares para el cumplimiento de cómo se instalan estos componentes. La seguridad, sobre todo ellos deben de cuidar que se cumpla. Estamos hablando de dinero, entonces la seguridad debe ser importante para nosotros como usuarios y ellos son los que deben de poner todos estos lineamientos para que se cumpla. La gobernanza tiene que ver con el cómo se organizan, cómo se adaptan, cómo se administran como banco y entonces tienen que ir enfocando todos sus esfuerzos para que sea una administración correcta. Parte de lo que se menciona en la industria de los bancos, las instituciones financieras, es que seguirán invirtiendo en todo lo que tenga que ver con tecnología y últimamente escuchamos mucho a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es otra cosa que el cómputo de procesamiento avanzado de altas velocidades. Si bien la inteligencia artificial es una aplicación muy específica, tenemos que enfocarnos en quienes integramos los servicios, cómo generamos esa infraestructura para que la inteligencia artificial funcione como deba ser. Las formas que tenemos que adaptarnos actualmente, eh, muchas dependencias, muchas empresas han flexibilizado la forma de trabajar, de tal forma que muchos trabajamos en home office, algunos tienen que ir a oficinas alguna vez por semana, dos veces por semana,
pero esto también hace que esta nueva forma de trabajo tenga que ver con preparar también a nivel de casa para el home office cuál es la infraestructura que estamos teniendo, que ir preparando para que podamos trabajar. Cuando tenemos una conferencia es complicado estar conectándonos a Internet porque no queremos tener pérdida de comunicación. En mi caso estaba sonando mal el audífono. Bueno, este era por un tema de dispositivo, pero todo esto tiene que ir modificándose de acuerdo a las nuevas formas, a las nuevas necesidades. Y todo esto tiene que ver nuevamente cómo vamos a generar esa infraestructura, cómo la vamos a instalar para que todo esto pueda funcionar. La innovación definitivamente sigue siendo la parte importante, porque tenemos que pensar más allá de lo que necesitamos en este momento. Es decir, tenemos que preparar la infraestructura para que lo que estemos instalando en cuanto a equipos de comunicaciones, equipos de procesamiento de datos, administración, logística, pueda soportarlo en esta infraestructura. Mencionaba el tema de la inteligencia artificial. No solamente es hacer la generación de nueva información, sino analizar estos datos para que vayamos avanzando y generando nuevos recursos, nueva información y sacarle un mejor provecho. Esta transformación tiene que ver con modificar nuestra forma de hacer el diseño. Ya no es la tradicional, tendríamos que ir modificando la forma en que vamos planeando las instalaciones. Y entonces, nuevamente tenemos que apegarnos al proceso, al cumplimiento normativo. Y todo esto tiene que ver con que los nuevos estándares se están modificando. Los nuevos sistemas informáticos cada vez se conectan con mayores necesidades, mayores recursos de velocidades sobre todo. Anteriormente la máxima velocidad que hablábamos era de 1 gigabit, 10 gigabit, pero ahora tenemos que ir pensando en nuestros centros de datos que empiezan a comunicarse a 25 a 40 gigabit en el cableo estructurado, pero las nuevas instalaciones requieren de 100 gigabit, 200, 400, 800 gigabit por segundo. Entonces, la instalación, la infraestructura que hicimos hace poco tiempo, puede que ya no sea suficiente para lo que vamos a necesitar. Entonces, tenemos que ir modificando nuestra forma de diseño para que esta nueva infraestructura de telecomunicaciones y de procesamiento de datos lo soporte. Entonces, tenemos que enfocarnos en los centros de datos, cómo vamos a diseñarlos, cómo hacemos que nuestros edificios sean inteligentes y no es otra cosa que la convergencia de los servicios, porque ya no solamente conectamos telefonía, no conectamos solamente datos. Hace un buen rato ya conectamos sistemas de videovigilancia, control de acceso vehicular. En la industria estamos conectando dispositivos como PLCs, todo el sistema de instrumentación. Entonces, es mucha información la que está llegando a estos centros de datos. Nuevamente, esto hace que entonces pensemos qué vamos a necesitar para cumplir con todo esto. Hay que verlo de diferentes formas. Los centros de datos hiperescala definitivamente va a cambiar su diseño tradicional de core, distribución y acceso, y tenemos que pensar en una arquitectura de Spine and Lead, en donde ya la comunicación entre los equipos de comunicaciones y los servidores es una comunicación muy directa, de tal forma que no perdamos esa comunicación, ese tiempo valioso y nuestra latencia sea mucho, mucho, muy baja. Y tenemos que pensar también que en esta migración de estos nuevos servicios, ¿cómo hacemos eficiente la energía que tenemos en estos equipos? Porque generalmente cuando pensamos en crecimiento de centros de datos, lo primero que pensamos es cómo vamos a llevar nueva energía, cómo vamos a enfriar esos dispositivos con este nuevo procesamiento que es mucho mayor. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones, los que están afuera, los que están en el borde para nosotros, siguen migrando con instalaciones de 5G hasta ahorita, pero se está pensando ya en 6G, donde los requerimientos nuevamente de comunicaciones se siguen incrementando
Y también estos van solicitando nuevos requerimientos para conectar esos equipos de comunicaciones en esas nuevas velocidades. Las empresas definitivamente son los que más recursos utilizan. Hablábamos de las instituciones financieras y en esta nueva etapa de la inteligencia artificial, el procesamiento que se requiere para esta respuesta inmediata, pues se sigue incrementando cada vez. Las redes multimedia se siguen incrementando en el sentido de que ya no es una imagen lo que se envía, no es un video corto, sino que son videos de grandes capacidades. Hablamos, por ejemplo, de 4K, 8K, 16K, y que tiene que ver con información de muy alto volumen, una tasa de transferencia demasiado alta. Entonces, estas nuevas redes son los que nos van a consumir esos recursos de transmisión de datos. El edge computing, la velocidad y la precisión, definitivamente en las instituciones financieras es algo importante, sobre todo cuando hablamos de un procesamiento de alta frecuencia, unos pagos, hablamos de pagos móviles, donde yo hago un pago con el dispositivo celular y quiero una respuesta inmediata para ver si se aplicó mi pago, porque sería muy complicado hacer un pago y no tengo una respuesta. No sé si se efectuó el pago, si el banco me aceptó el pago, la institución me aceptó el pago, entonces necesito una respuesta inmediata. Sería muy complicado que nuestro dispositivo móvil se quede en espera de alguna respuesta y no sepamos qué hacer y podamos hasta duplicar algunos pagos. Entonces necesitamos tener esa precisión, esa velocidad de respuesta en lo que nosotros estamos haciendo el día a día. ¿Cómo logramos todo esto? Definitivamente necesitamos colocar la información, necesitamos colocar la infraestructura, necesitamos poner los dispositivos que cumplan con este procesamiento alto que vamos a necesitar en toda la ruta de comunicación. Y entonces tenemos que pensar en todo esto como una información básica para que todo funcione. La automatización de todos estos sistemas nos lleva a la eficiencia, la inteligencia artificial nos lleva a la eficiencia de esta infraestructura que nosotros estamos colocando. Hablamos muchas veces de que todo lo llevamos a la nube. Sin embargo, para quienes instalamos sistemas de comunicaciones, infraestructuras de telecomunicaciones, sabemos que la nube está en la tierra. ¿Por qué? Porque esa nube para los usuarios normales, todo lo subimos a través de Internet, pero esa nube se queda trabajando con nuestra información. Sin embargo, la realidad para quienes hacemos la instalación, tenemos que pensar que esa nube que nosotros vamos a construir en la Tierra, en nuestros centros de datos, tiene que cumplir con cierta normatividad para que los usuarios que suben a la nube la información realmente no tengan una respuesta lenta, una falta de comunicación, y entonces esa nube para nosotros es algo valiosísimo porque tenemos que ir pensando cómo ir mejorando nuestros servicios al momento de hacer el diseño y la implementación de estos centros de datos. Nuevamente, tenemos que hacer el cumplimiento para temas de seguridad. Toda esta información que nosotros subimos a las nubes, pues es algo muy complicado para las situaciones financieras. No puede haber un robo de información. La autenticación, cuando nosotros hacemos un acceso a los sistemas, definitivamente tiene que ser doblemente verificado en algunos casos para asegurar que no se pierda esta comunicación muy específica para lo que estamos haciendo. Entonces, en este sentido, las instituciones financieras, para algunos organismos, tienen que certificarse para confirmar que la infraestructura que se les instala, tanto a nivel físico como a nivel de comunicaciones, a nivel de servidores, cumplen con esa normatividad. Para nuestro caso, ¿cómo podemos asegurar o ayudarles a cumplir con eso? Tenemos retos importantes para que la fiabilidad y la continuidad operativa de estos sistemas se cumplan, y necesitamos nosotros, como implementadores de los sistemas de la capa física, se cumpla. Definitivamente tenemos que pensar en el diseño, que una escalabilidad sea muy práctica, de tal forma que cuando se tenga que implementar algo, no pensemos: esto no lo consideré, esto no lo pensé, y ahora tenemos que hacer instalaciones dobles
donde tal vez si lo hubiésemos pensado con mayor detalle, era muy fácil ir creciendo. Nuevamente hago el comentario del cumplimiento de normativas porque esto es básico cuando estamos haciendo el diseño y la implementación. Hablábamos de la seguridad física. Muchas veces tenemos que pensar no solamente en que funcione, sino que sea segura. Dentro de los apartados que hablan de las certificaciones de centro de datos, llámese la TIA 942, el Optime y CREA u otras instituciones por ahí, hablan del cumplimiento de la seguridad física como un apartado muy específico porque es importante definitivamente de tal forma que nadie pueda ingresar a un área si no está debidamente autorizado y también si no cumple con esos lineamientos para poder ingresar a las áreas. Debemos optimizar definitivamente el rendimiento de la información que está pasando por la infraestructura que nosotros estamos colocando. El colocar dispositivos, accesorios, cableado de baja calidad, ese rendimiento no va a ser posible porque estamos hablando de una baja transferencia de datos. La facilidad del mantenimiento y la gestión tiene que ver con una buena planeación, un buen diseño y sobre todo al momento de implementarlo que hagamos una organización completa, que hagamos una identificación correcta y esto lo llevemos a una documentación de tal forma que quien administra la red pueda identificar fácilmente cualquier sistema y lo pueda administrar o cambiar si es necesario. Los costos deben estar planeados desde la planeación, de tal forma que no solamente pensemos en la inversión inicial, sino que pensemos en, una vez que se instala este sistema, cómo lo vamos a operar y cuánto nos va a costar. Porque si no hacemos ese análisis previo, muchas veces nos enfocamos solamente en la puesta en marcha, pero el costo operativo se vuelve muy alto porque necesitamos estar haciendo muchos cambios, reinstalaciones, necesitamos tener personal técnico en las instalaciones para hacer modificaciones, atender fallas, que es muy recurrente, y entonces esto nos pega definitivamente en el costo operativo. Cumpliendo con las normativas, con los estándares, vamos a tener esa compatibilidad de los sistemas, porque al estar informados de qué es lo que viene, la compatibilidad de que lo que nosotros instalemos va a ser transparente para todos los demás que se quieran agregar o se quieran conectar a lo que nosotros estamos instalando. La integración de estos sistemas debe ser fluida de tal forma que simplemente al yo ver un componente, un dispositivo que está perfectamente instalado, está debidamente identificado, simplemente quien vaya a agregar nuevos sistemas lo coloca y no tiene por qué andar preguntando cómo funciona esto, por qué no está esto etiquetado, en fin, muchas cosas que probablemente durante la implementación se pase desapercibido. Los requerimientos como proveedores de tecnologías de información eh, definitivamente tienen que estar muy bien documentadas, muy bien calificadas, de tal forma que la instalación que vayamos planeando vaya enfocada a cuánto va a costar nuestra infraestructura. Ahí tenemos una imagen donde vamos viendo que el costo de inversión del software, ahí está clasificado como un 40%, es lo que más cuesta en una instalación de un nuevo proyecto y el costo de la inversión nos dura entre año y medio, 2 años y medio, porque sabemos que rápidamente hay que hacer una actualización, tenemos que estar actualizando nuestras licencias y entonces esto se vuelve un costo recurrente. Probablemente lo que nos dura un poco más son los servidores de aplicaciones, servidores de almacenamiento, porque estos son equipos físicos que sí vemos, pero aún así el costo es importante de un 30 a un 35% y el tiempo de vida nos dice la tabla que va de 3 a 5 años. Probablemente quienes mantienen en buen servicio, les dan un mantenimiento correcto, pueden incrementar este tiempo de vida. Sin embargo, sabemos que los dispositivos también se vuelven obsoletos, y entonces tenemos que ir pensando en que también tenemos que ir haciendo estos cambios. Entonces, después de los 5 años, tengamos que invertir nuevamente en los cambios, las migraciones.
La parte que también nos dura un poco más, de 5 a 6 años, son los dispositivos de networking, los switches tradicionalmente llamados, pero el costo de inversión es más bajo, de un 25 a un 30%. Aún así, tenemos que ir pensando en que después de esos 6 años tengamos que hacer nuevamente la renovación para que todo esto siga funcionando, sobre todo para seguridad de la funcionalidad de comunicación que necesitan tener los niveles superiores. Y el que nos cuesta mucho más bajo es el costo de inversión de los sistemas de cableado estructurado. Este costo de inversión mínimo nos dura para 10 años de operación tecnológica. Aquí hay que tener en cuenta dos datos importantes. El costo de aplicación, perdón, el tiempo de vida de las aplicaciones nos podemos asegurar que puede durar hasta 10 años, porque la tecnología va cambiando y no sabemos qué pueda venir en estos 10 años. Sin embargo, como ustedes saben, Simon entrega una garantía de 25 años de los componentes, de los dispositivos y de la instalación. Entonces son dos temas muy importantes. La tecnología la podemos garantizar a 10 años, es lo que sabemos ahorita, pero aún así garantizamos la infraestructura más tiempo, hasta los 25 años. El que estemos garantizando a 10 años la funcionalidad tecnológica tiene que ver con que tenemos como marca, como Simon, personal que está participando en los grupos de trabajo, en los estándares, de tal forma que estamos al día, estamos conociendo cómo están fluyendo esas nuevas versiones de los estándares, qué se va a clasificar como obsoleto, qué va a modificarse. En general, estamos al tanto de lo que está sucediendo en estos estándares. Y en este mismo sentido, sabemos que puede llegar a funcionar dentro de 10 años y por eso la garantía. Entonces, es parte importante para los costos de inversión. Entonces, haciendo una sumatoria de todas las inversiones que se hacen en un proyecto, realmente el sistema de cableado estructurado de un 3 a un 5, repito, es muy bajo comparado con todo el proyecto. Lo comento porque muchas veces nos pueden estar diciendo el cableado estructurado es muy caro, el cableado estructurado hay que buscar cómo le bajamos. Sin embargo, esa no es la parte importante del proyecto. La parte importante en costos son otros sistemas que ya mencioné previamente. No con esto quiero decir que tengamos que elevar el precio, sino que tengamos que verlo como un tema de negocio para no estar buscando cómo descontarlo, sino más bien asegurar que este costo de inversión hagamos que sea productivo desde el inicio para que vayamos planeando el costo operativo que les comentaba en láminas anteriores, que a veces se vuelve costoso por no hacer una planeación correcta. Entonces, pongamos todos los dispositivos, todos los accesorios y pongamos al personal correcto haciendo una certificación del personal para que todo lo que vayamos haciendo sea correcto y todo lo que vamos a poner nos dure esos 25 años que estamos garantizando. Nosotros como marca tenemos la solución de productos, hablamos de sistemas de cableado de cobre, categoría 6A como mínimo, para centros de datos. De hecho, el estándar nos marca como categoría 6A como mínimo para todas las instalaciones. Sin embargo, sabemos que para instalaciones actuales todavía existen categoría 6A, perdón, categoría 6. El estándar nos permite seguir instalando categoría 6A, pero nos recomienda definitivamente que todas las nuevas instalaciones mínimas sean 6A. Ahora, hablando de centros de datos, el estándar nos marca que mínimo debe ser categoría 7A, porque hay una diferencia enorme en cuanto a 6A hacia 7A. Como sabemos, categoría 6A con 500 MHz, pero categoría 7A tiene un ancho de banda de 1 GHz, es decir, tiene el doble de ancho de banda, por tanto, nos da mayores ventajas. Entonces, por eso regresando al tema anterior, donde hablábamos de una garantía tecnológica de 10 años, si queremos asegurar esto, vayamos pensando en las categorías superiores, categoría 7A. Si pensamos en categoría 8, 8.1 y 8.2 que tenemos ya como Simon y que ya estamos diseñando, estamos ya instalando proyectos, pues también sería un tema importante para ir planeando estos nuevos diseños nuevamente en pro de garantizar la, eh,
situación tecnológica de estos 10 años mínimo, ¿no? Cableado de fibra óptica lo tenemos para OM3, OM4 y OS2. Aquí cabe recalcar que OM3 está planteado para ambientes LAN, donde tal vez no vaya a crecer mucho en velocidad, pero para OM4 en centros de datos definitivamente es una recomendación que hacemos como Simon también por los anchos de banda que tiene respecto a OM3. Anteriormente hablábamos de sistemas monomodo, enlaces monomodo, solamente para enlaces largos. Sin embargo, para centros de datos, vamos a ahondarlo más adelante. Para centros de datos, los sistemas monomodo, los enlaces con fibra óptica monomodo, cada vez son más recurrentes por las ventajas que tiene utilizar este tipo de sistemas. Entonces, no hay que pensar que en centros de datos solamente vamos a pensar en OM4, sino que pensar en enlaces monomodo. Tenemos soluciones plug and play, que son los sistemas ya preconectorizados, predefinidos, de tal forma que cuando hacemos la implementación de estos centros de datos, donde tenemos pod de 12, 20, 24 gabinetes, necesitamos hacer una implementación muy rápida. Muchas veces nos presionan tanto porque la construcción pudo haber tardado, la instalación del piso falso, todos los componentes complementarios tardaron y nos presionaron mucho al final. Entonces, cuando vamos a instalar los sistemas de fibra óptica, los sistemas de cobre, nos dejan en unos tiempos muy reducidos. Y es aquí cuando los sistemas de plug and play, todos los sistemas predeterminados, hacen su efecto y hacemos una implementación muy limpia, muy rápida y con una alta calidad. Vamos a ahondar unos temas más adelante respecto a esto. Y hablando de sistemas de altas velocidades para los servidores hacia los switches, sobre todo hablando de este procesamiento de altas capacidades, los cables HCI son los que nos van a ayudar a cumplir con todo esto. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, si no continuamos. Bueno, seguimos. Rápidamente un recordatorio de las soluciones ZMax. Son unos sistemas que pueden funcionar a partir de categoría 6A. Lo tenemos en sistemas blindados y no blindados. Aquí cabe hacer la recomendación que por la forma en que tenemos nuestros componentes, nuestros dispositivos para hacer la cross conexión y todo esto, aseguramos una compatibilidad primero con sistemas previos como 5E, categoría 6, pero están preparados para funcionar con estas nuevas velocidades y estos anchos de banda de 500 MHz. La forma en que está construido estos dispositivos aseguran que a 360 grados no tenemos una interferencia electromagnética que generalmente para estas altas velocidades, estos anchos de banda de 500 MHz, ya no son preocupantes para los sistemas blindados. Anteriormente, hablando de categoría 6, probablemente no era tan necesario que estuvieran los sistemas blindados. Sin embargo, como los estándares nos marcan, estas nuevas velocidades y anchos de banda nos afectan mucho si no pensamos en sistemas blindados. Tenemos sistemas con paneles de parcheo de 24 puertos en una unidad de rack. Tenemos paneles de parcheo de 48 puertos en la misma unidad de rack. Y cuando hablamos de centros de datos donde tenemos una alta densidad y cualquier espacio es muy caro en cuanto a construcción y mantenimiento, pensamos en sistemas de paneles angulados para evitar que utilicemos organizadores horizontales que generalmente nos quitan la mitad de espacio en un gabinete. Y nuevamente, si pensamos en los costos de implementación y costos operativos para mantener estos espacios no utilizados, me refiero a los organizadores horizontales, entonces utilicemos paneles de parcheo angulados para hacer que los cordones de parcheo salgan directamente a los laterales, a los organizadores verticales. Con esto evitamos estos espacios desperdiciados. Tenemos los sistemas predeterminados, que todos los jacks vienen listos en los paneles, o tenemos sistemas modulares donde vamos colocando la cantidad de jacks que son necesarios de acuerdo a nuestro crecimiento o la planeación que tengamos a corto y mediano plazo.
Los sistemas lo que nos van a ayudar es que evitemos esa interferencia que viene siempre del exterior. Aquí hablamos del crosstalk, que generalmente se da entre pares, pero también se da entre los cables que están cercanos cuando hablamos de grupos de cables. Entonces, los sistemas blindados nos ayudan a evitar toda esa interferencia que viene cercana. Eh, Hay algunos sistemas donde necesitamos hacer la terminación directa con plug, hablando de cámaras, hablando de access point, controles de acceso, pero necesitamos asegurar o necesitamos que también esté certificado en la instalación, de tal forma que podamos asegurar el canal completo de extremo a extremo para estas velocidades que vamos a trasladar y hacer funcionar. Sobre todo en los nuevos sistemas donde hablamos de que llevamos la energía a través del mismo cable. Entonces, si no pensamos en un plug que también está certificado para cumplir con esto, podemos tener problemas. Al ser un sistema blindado, también nos ayuda con los sistemas de interferencia electromagnética. Y entonces aseguramos varios puntos. Primero, la certificación a 25 años, directo al dispositivo. Aseguramos la interferencia electromagnética al ser totalmente un sistema blindado y aseguramos la transferencia de energía de tipo 1, tipo 2 hasta tipo 4, que es 90 watts, hasta el dispositivo final. Entonces hay que ir pensando en los sistemas plug que son certificables a través del sistema MPTL. Ahí viene una imagen muy cercana donde se puede ver el conector que es muy pequeño comparado con otros sistemas, sobre todo cuando hablamos que hay que conectarlo a una cámara, un access point donde el espacio es muy reducido y muchas veces optamos por un conector plug comercial, voy a llamarlo así, en donde el espacio efectivamente cumple, pero no podemos asegurar que tenga el desempeño para el que fue creado, que en este caso es categoría 6A. En algunos casos podemos directamente meterlos en los conectores glándula, que es lo que conocemos tradicionalmente, sin necesidad de hacer una reterminación en campo. Esto nos ayuda para asegurar sobre todo que no tenga un deterioro cuando está llegando ya al dispositivo final en el extremo. También en algunos casos los utilizamos para sistemas industriales, cuando hablamos de ambientes un poco más críticos, hablamos de sistemas que hay mucha interferencia electromagnética, variadores de frecuencia. Hay algunos casos donde, por ejemplo, sistemas, áreas de alimentos donde tienen que hacerse limpieza y entonces, esta es parte complementaria de un sistema que tenemos que se llama Rugadice, en donde aseguramos que estos componentes cumplen con la certificación, clasificación IP 67, en donde pueden soportar el chorro de agua y pueden soportar otros elementos como ambientes industriales. Aquí viene una imagen, el que está a la derecha es una conexión estándar, en donde necesitamos una tapa, necesitamos un cordón de parcheo y necesitamos que esté colgado por ahí un cordón de parcheo que es estéticamente no tan aceptable y que si pensamos en un sistema plug directamente conectado al dispositivo, evitamos esos componentes adicionales. En algunas ocasiones se menciona que los conectores plug certificables son caros, pero habría que valorar a qué se refieren con caro. El sistema tradicional mínimo necesitamos la tapa, necesitamos el jack, necesitamos el cordón de parcheo y que si hacemos la suma de este costo contra el plug, realmente el plug es muy económico y es muy estético. Entonces habría que valorar ese concepto para ver que sí es eficiente y sobre todo porque es certificable. Otros sistemas que estamos implementando para centros de datos son las soluciones Tera, que hablamos de una clasificación categoría 7A, en donde comentaba yo que soportamos hasta 1000 MHz, es decir, 1 GHz, en donde empezamos a hablar de velocidades de 10 gigabit
25 gigabit y hasta 40 gigabit. Y en este sentido, hablamos de distancias hasta 100 metros. También hablamos de las soluciones Tera, que van a 8.1, 8.2 para 2 gigahertz, pero el ancho de banda, ahora hablamos de 2 gigahertz, entonces no es lo mismo hablar de 500 megahertz, 1 gigahertz o 2 gigahertz, donde definitivamente los anchos de banda están disponibles, son más amplios y nos ayuda a cumplir con esos requerimientos que tenemos ahora para los data centers. Muchas veces se pensaba que el conector era propietario Simon, sin embargo, pues ahí está el estándar que se cumple, que es el IEC 61076-3-104, que es un estándar internacional, pertenece a la ISO IEC. Entonces, no hay que ir pensando que es un conector propietario de Siemens, sino que es un estándar ya para poder conectar estos nuevos sistemas de categoría 7A, 8.1 y 8.2. En algunos casos, si nos da tiempo, podemos hablar de ello. Hablamos de unas altas frecuencias. Esto nos permite que ahora podamos hacer aplicaciones compartidas, es decir, podemos llevar hasta señales de video que anteriormente no lo podíamos llevar porque las frecuencias de operación eran menores. Ahora hablamos de 2 GHz. Entonces podemos llevar, por ejemplo, sistemas de video en un solo par y podemos hacer la separación para otras aplicaciones como hacer una conexión de un dispositivo de apertura de puertas, colocar tal vez un sensor. Con el nuevo estándar de un solo par, también podemos llevar Ethernet en uno solo de los pares sin necesidad de los cuatro. De tal forma que este conector podemos utilizarlo hasta para 4 aplicaciones diferentes con estos nuevos estándares. Cambiamos un poco el tema en cuanto a los enlaces de fibra óptica. Un repaso muy rápido. Hablamos de cables, los tradicionales de interiores, hablamos también para cables de exteriores y también hablamos de los jumpers de un par, la óptica paralela de un par. Cuando hablamos de óptica paralela, siempre hablamos de un hilo de transmisión, otro hilo de recepción. Hay otras aplicaciones donde no utilizan óptica paralela, solamente utilizan un hilo de fibra, que también lo podemos soportar, pero ahorita vamos a enfocarnos solamente en óptica paralela. En este mismo sentido, la óptica paralela ya no solamente es de 2 hilos, también podemos hablar de 8 hilos, 12 hilos, 16 hilos o 24 hilos para las nuevas aplicaciones. Entonces, empezamos a hablar de componentes diferentes, no a los tradicionales, sino que empezamos a hablar de conectores ahora MPO, MTP, que son los que vamos a utilizar para la conexión en los centros de datos. Estos centros de datos van a requerir una aplicación diferente. Seguimos utilizando los distribuidores de fibra óptica, eso no lo podemos evitar. Son los espacios donde vamos a almacenar, donde vamos a concentrar nuestros cassettes, pero necesitamos enfocarnos a otros componentes, sobre todo para la llegada de estos cables troncales. Estos nuevos cables troncales son los que les platicaba. Hablamos de sistemas plug and play, en donde empezamos a hablar de cassette que van a soportar los nuevos cables MTP. Estos MTP, vamos a hablar en un momento más, son los que están viéndose aquí en la parte inferior derecha. Estos nuevos conectores MTP, se dan cuenta, el de la izquierda viene sin pines, a la derecha viene con pines. Esto es para hacer la alineación correcta de estos dispositivos, pero hay que ir pensando que estos nuevos dispositivos van a soportar una tasa de transferencia mucho mayor. La ventaja de estos componentes es que podemos llegar al cassette, el que se ve en la parte inferior, podemos llegar directamente a hacer un clic y por la parte de enfrente ya estamos listos para empezar a habilitar nuestros sistemas si hablamos de jumpers de un par. Sin embargo, si hablamos de otras capacidades, ahorita vamos a entrar en ese asunto, vamos a necesitar otro tipo de dispositivos, otros jumpers para poder activar todos estos sistemas. Aquí se ven que los cassettes tenemos los tradicionales, los Aqua para OM3 o M4. Podemos utilizarlos como actualmente se utiliza, el color Aqua,
O M4 lo podemos utilizar con el color Erika Violeta, que es lo estandarizado. Sin embargo, muchos siguen utilizando el color aqua. Utilizamos el color azul para los sistemas de óptica monomodo, pero también empezamos a ver en los centros de datos el color verde. El color verde tiene que ver con el pulido angulado, que anteriormente solamente se utilizaba para largas distancias. Sin embargo, ahora para las nuevas aplicaciones de grandes velocidades también podemos ver los conectores, tanto LC como MTP, también que vienen angulados para evitar esas pérdidas por reflexión. Vamos a empezar a hablar de sistemas donde la fusión la podemos hacer en el interior del cassette sin que tengamos eh, charolas de empalme en el exterior, sino que lo hacemos de forma individual. Lo podemos hacer directamente para 12 hilos, para 24 hilos, según lo que necesitemos. Podemos hacerlo modulares, tanto como vayamos creciendo en nuestros centros de datos. Este tipo de conexiones se utiliza solamente mayormente en donde se hace el cambio de exterior a interior, porque generalmente venimos con un cable de exteriores y necesitamos hacer la terminación para poder entrar a los centros de datos, donde solamente nos permiten ingresar hasta 15 metros. A partir de ahí tendríamos que cambiar todo a fibra óptica para interiores. Tenemos en algunos casos combo panel cuando la densidad no es muy alta y pueden ser modulares para poder colocar cassette y también colocar fibra óptica o colocar cobre en algunos casos. Tenemos dentro de nuestro programa un programa que se llama Fiverr Now, de tal forma que los componentes que ahorita vamos a hablar son fabricados muy rápidamente. Generalmente no tardan más allá de 3, 4, 5 días y están listos para ser enviados. Incluso para proyectos muy específicos, el tiempo de instalación, el tiempo de fabricación se hace muy, muy rápido cuando hacemos todo el programa a través de nosotros. Hay que ir pensando en que las distancias que teníamos anteriormente para OM3 y OM4 han ido cambiando de tal forma que ya no podemos soportar los 300 metros que teníamos para OM3 o 400, 450 OM4. Si empezamos a hablar de aplicaciones diferentes, voy a poner aquí. Anteriormente soportábamos a 1 gigabit con distancias cortas a los 550 metros OM3 o M4. Pero si hablamos ahora de 50 gigabit para los mismos OM3 o M4, dense cuenta que la atenuación es menor y la distancia que nos va a soportar es también mucho menor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos ahora de los nuevos enlaces porque la fibra tradicional ya no nos lo va a soportar. Permíteme un segundo. Nuevamente, hay que ir pensando en esa verificación de las aplicaciones. Hablando de Fiber Channel, las nuevas velocidades anteriormente también nos soportaban grandes distancias, pero ahora esas distancias también se están acortando mucho por las nuevas necesidades del desempeño. Hablando de fibra monomodo, para longitudes de onda de 1310 nanómetros, la atenuación que nos pedían era de 4.5 decibeles y nos soportaban 5 kilómetros de distancia. Con las nuevas aplicaciones podemos soportar mayor velocidad, pero también la atenuación que nos va a soportar va a ser diferente y las distancias que vamos a recorrer también son diferentes. El mensaje aquí es que tengamos cuidado con las aplicaciones y los estándares que van a estar corriendo en nuestros nuevos sistemas de fibra óptica, tanto multimodo como monomodo. Y las nuevas aplicaciones, dense cuenta que ahora ya no van a recorrer en un par de hilos. Estamos hablando de 8 hilos para 40 gigas, donde la OM4 nos va a soportar solamente 150 metros.
Voy a omitir por el momento hablar de OM3, porque hablábamos de que OM3 tendríamos que utilizarla para el área LAN, atender los sistemas de los gabinetes de telecomunicaciones que están más allá, pero me estoy enfocando ahorita de los centros de datos donde vamos a hablar de OM4. ¿Por qué? Porque aquí dense cuenta, la distancia que nos soporta OM3 son 100 metros, pero la distancia OM4 nos soporta 150 metros. Pudiéramos pensar que para un centro de datos 150 metros es demasiado y no lo vamos a necesitar. Les puedo decir con toda seguridad que estamos utilizando fibra óptica monomodo, donde hay enlaces de hasta 200 metros, 300 metros o más, porque los centros de datos está una construcción cercana, pero el otro centro de datos adjunto rebasa esos 150 metros. Entonces, ya no hablamos de centro de datos de distancia corta, sino que hablamos de distancias mayores. Entonces, en todos los casos, dense cuenta cómo OM3 siempre va a darnos una distancia mucho menor que OM4. Realmente el costo de inversión, me refiero a la fibra y los componentes, los accesorios, tienen una variación, sí, pero no es tan importante, pero hay que considerar que OM4 nos va a dar mayor ventaja hablando de centros de datos. Por eso mi recomendación para hablando para centros de datos, vayamos pensando ya en instalar todo en OM4 como mínimo. No voy a meterme con el AOM5 en este momento, pero si hacen una comparativa rápida, no dan una ventaja mayor respecto a OM4. Sí nos da una ventaja en cuanto a ancho de banda, pero para lo que se está utilizando, incluso para los equipos que se están fabricando, no está teniendo mucha relevancia en el mercado y muchos están yendo con OM4, sobre todo porque OM5 todavía es muy caro en cuanto a los componentes a la electrónica para poder funcionar. Entonces, realmente la OM5 no es la limitante, sino los componentes para poder funcionar. Me voy a llegar hasta los 400 gigabit, Ethernet 400 gigabit, y se dan cuenta, hay dos aplicaciones, una que utiliza 8 hilos de fibra y otra que utiliza 16 hilos de fibra. Entonces, eh, es ahí donde empezamos a utilizar los cables troncales. Y nuevamente, la distancia ya no son los 300 metros, sino que solamente se soportan 100 metros para alcanzar estas velocidades de 400 gigabit por segundo. Aquí viene un caso similar para la fibra óptica monomodo, donde si queremos llevar los mismos 400 gigabit por segundo, ahora necesitamos los cables troncales de 8 hilos, la atenuación de 3 decibeles y solamente nos soporta 500 metros de distancia. Aquí ya no soportamos los 40 kilómetros, 30 kilómetros, 10 kilómetros que nos soportaba para otras aplicaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos aplicaciones diferentes. Hay que ver el estándar que se cumple, qué es lo que se necesita, para ver hasta qué distancia podemos soportar. Estos son los sistemas troncales, se le llama sistemas plug and play porque realmente son sistemas preconectorizados donde se van directamente a los cassettes y se hace la conexión directamente en los extremos. Aquí está un resumen muy rápido de los cables troncales. Son terminaciones con puntas MPO, MTP. Estas puntas vienen con 12 hilos, 8 hilos, 16, 24 y ya todo viene prefabricado, de tal forma que podemos llegar directamente al gabinete, buscar el ODF o el distribuidor de fibra donde vamos a hacer la terminación, buscamos el cassette donde vamos a hacer la terminación o buscamos el acoplador, hacemos la conexión y ya estamos listos para habilitar los sistemas. También tenemos los jumpers, ya sea directos uno a uno, o tenemos los jumpers híbridos, tanto MTP, MPO, como los cables híbridos. Aquí ya mezclamos dos, son MTP y hablamos en el otro extremo de cable de puntas LC, porque en algunos casos necesitamos conectar un equipo directamente, un switch tipo lead, y necesitamos hacer una ruptura de puertos para bajarlo a LC. Entonces aquí tenemos estos componentes y son los que se fabrican en muchas veces muy a la medida y nuestro tiempo de fabricación es muy rápido. Les comentaba, en una misma semana podemos fabricar hasta 100 cables troncales.
de acuerdo a la distancia y a la configuración muy específica que ustedes nos vayan pidiendo. Un cable MTP, si lo viéramos como estaba en esta imagen, es esto. Aquí están los hilos iluminados y aquí se ven los pines muy de cerca. Tenemos dos versiones de cables troncales. Una es la Razor Core, que viene un cable prefabricado y que se hace un breakout en esta posición para hacer la separación de hilos y hacer la salida de los cables troncales. Podemos tenerlo en base 8, o sea, cada conector que viene acá vienen con 8 hilos, o lo podemos hacer en base 12, son los más recurrentes, las aplicaciones que más se utilizan. Pero también podemos tener cables troncales tipo bundle. Estos son fabricados muy a la medida y son los que tenemos de entrega, pues puede decirse casi inmediata, porque lo que tenemos son estos cables base 8 o base 12 y lo que se hace es meter en esta malla que estamos viendo a la izquierda, de acuerdo a la cantidad que necesitemos. Podemos meter cuatro, mínimo cuatro cables, es decir, si hablamos de 8 por 4 hablamos de 30, perdón, de 32 hilos que pueden venir acá. De ahí hablamos de 32, 48, 72, 144 o más hilos de fibra óptica. Anteriormente solo se fabricaba hasta 100 metros de distancia, pero les comentaba que con estas nuevas necesidades de distancias mayores también ya los podemos soportar. Estos cables troncales, base 8 y base 12, son los que nos van a llevar a pedir algo muy específico en cuanto a la configuración. Nuestra configuración ahora tiene que ser muy específica y tenemos que pedirlo de acuerdo a las puntas que vamos a necesitar en un extremo, a las puntas que vamos a necesitar en el otro extremo. Siempre que hagamos un cable troncal, todos los hilos de fibra óptica vienen con un reporte de prueba, de tal forma que con esto aseguramos que de fábrica salen con estos componentes, con esta, perdón, con esta atenuación en cada uno de los hilos. Aún así, se debe hacer la prueba al término de la instalación para asegurar que todo funciona. Sabemos que todos tienen polaridad. Hablamos de los jumper mínimo. Generalmente hablamos de un cable recto, pero cuando necesitamos hacer una conexión directa a un equipo, sabemos que tenemos que hacer un cable cruzado, le decimos de forma coloquial, pero es la forma tradicional para que la transmisión se vaya a la recepción y viceversa, la transmisión se vaya a la recepción. Pero de igual forma, hablamos de los cables troncales que también tienen polaridad. Vamos a hablar que para hacer una comunicación directa necesitamos los cables troncales y podemos utilizar los jumpers tradicionales de uno a uno o podemos hacer el juego de jumpers. Por ejemplo, estos son base 12, entonces tenemos 24 hilos, pero podemos separarlo en grupos de 3, o sea, base 8. En el otro extremo también podemos conectarlo de igual forma. O podemos poner aquí un cable MTP y podemos utilizar un cable LC en el otro extremo. Todo depende de la configuración y de lo que vayamos a conectar en el extremo remoto. Por eso les decía que esto es muy configurable, muy específico, de acuerdo a lo que ustedes estén planeando en los centros de datos. Aquí vienen otros ejemplos de lo que podemos ir haciendo. Es muy variable, muy amplio las opciones que tenemos. Solamente son algunos ejemplos para que vean que esto lo tenemos disponible. Y la parte final es que tenemos que pensar en la polaridad de los cables. Rápidamente, un cable recto tipo A, hablamos de que en un extremo va del 1 al 12, como vemos aquí abajo. Y en el otro extremo están exactamente igual del 1 al 12. Esta es una polaridad tipo A. Si hablamos de un jumper, un cable troncal tipo B, hablamos de que ahora el 1 en un extremo va al 12 en el otro extremo y así se van uno por uno. Entonces, del 1 al 12 van en un lado y en el sentido, con el lado contrario, van invertidos del 12 al 1. Esto es a veces un poquito complicado para entender. Simplemente imagínense que en un extremo están del 1 al 12, en el otro extremo van igual, pero se invierten completamente para que nuestra polaridad sea invertida. Y tenemos una polaridad C, generalmente este lo utilizamos para óptica paralela de dos hilos y es ahí donde más se utiliza. Pero también tenemos este tipo de polaridad para hacer las conexiones.
Entonces, ahí vemos de frente jumpers tipo base 8, base 12, base 24, base 16 y base 32. Y se dan cuenta, cada uno viene una cantidad de hilos y que vienen en filas, de acuerdo a la cantidad de hilos que vayamos a necesitar en el otro extremo. Ya para terminar, hablemos de la polaridad, que la podemos ir modificando cuando tenemos cables, perdón, adaptadores que también son MPO tipo A, es decir, el cable, perdón, el acoplador hace una inversión de la punta, es decir, tiene la guía, tiene la parte inferior y en la parte posterior la tiene hacia arriba. Por eso que este conector, si se dan cuenta, viene una guía en la parte superior y aquí no se ve, es decir, que viene invertida. Si hablamos de un adaptador tipo B, las dos guías vienen en la parte superior, de tal forma que este acoplador se mantenga directo. Esto no es único, tiene que verse mucho a la configuración que vayamos a hacer en el centro de datos. Tiene que ver qué es lo que vamos a colocar en un extremo, qué es lo que vamos a conectar en el otro, si vamos a conectar directo a un switch, si vamos a conectarlo a servidores que hace la separación de puertos. Entonces, el mensaje aquí es que tenemos todas las opciones y que les podemos ayudar en la configuración de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan en cada configuración, en cada diseño de su centro de datos. Entonces, hasta aquí es la plática. No sé si tengan alguna pregunta respecto a lo que acabo de platicar. Marlene, no sé si tengas por ahí algún comentario. Bueno, si no tenemos comentarios, hasta aquí es mi plática. Cualquier situación que necesiten, tenemos capacitaciones un poco más a detalle que pudieran necesitar. Entonces, les dejo por ahí mi dirección de correo electrónico. Cualquier situación me pueden escribir y les podemos ayudar en planear, en diseñar sus nuevas instalaciones. Muchas gracias. Hola a todos, pues, muchas gracias por la participación. A nombre de Dielsa les agradezco que se hayan conectado y a nombre de Simón, de igual manera, como dijo Ricardo, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos. Aquí están los datos de Ricardo que nos apoyó ahorita en este webinar. Y nuevamente quedamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día a todos. Gracias por conectarse. Hasta luego.